Muy bien, todos bienvenidos, buenos días, sí, todavía buenos días. Bienvenidos a los que vengan por primera vez. Nos complace muchísimo que hoy nos acompañen. Hoy estamos felices de poder vernos. Tenía temor porque estaba acordonado varias vías esta mañana temprano. Fue complicado salir para Casillas, a la iglesia de Casillas, porque estaba cerrado algunas vías. Pero bueno, pudimos ir, predicamos allí y aquí estamos. Y ya a esta hora ya está libre el recorrido, afortunadamente. Hoy es nuestra última enseñanza sobre los libros de los jueces. Y hemos reservado para el final la vida de Sansón. Este señor es de aquellos héroes, porque es un héroe, de los que se habla muchísimo. Si alguno dice: yo no soy creyente, no soy cristiano, no voy a una iglesia, pero seguramente ha escuchado la historia de Sansón, porque es una historia particular y tiene unos elementos cinematográficos sorprendentes. Hay cosas realmente sobrenaturales en la vida de Sansón y acontecimientos como consecuencia de esa fuerza y de lo que tenía Sansón. De él vamos a hablar un poquito en este tiempo que vamos a estar predicando, para ver lo bueno de Sansón, pero tristemente también lo malo, lo perverso de Sansón. Porque ¿qué señor para tener problemas? Para enredarse la vida. Entonces, durante estas semanas hemos hablado de Jefté, Gedeón, Barak, y hemos hablado bien de ellos, porque amerita hablar bien de ellos y de su historia. Pero es que llegamos a la historia de Sansón y se queda uno sin adjetivos para calificar un poco la historia de ese señor. Pero bueno, lo intentaremos en el día de hoy. El título de esta predicación es: el peligro de no controlar nuestras emociones. Porque todo en la vida de Sansón fue una continua catarata de emociones que conducían la vida de Sansón y repercutían todo en el pueblo. Una cosa sorprendente. Mira lo que dice el capítulo 13, versículos 3 al 5 del libro de de Jueces. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Amamos profundamente como padres saber que nuestros hijos tienen un propósito, que nacieron para algo especial en la vida, y queremos formarlos de acuerdo a eso. Queremos educarlos, queremos proveerles lo necesario para que cumplan su propósito de vida. En este caso, Dios le muestra a esta mujer: van a hacerte un hijo. Ella era estéril, ya era un milagro que pudiera tener un hijo. Vas a tener un hijo y ese hijo va a salvar a Israel. Entonces esa mujer tuvo que haber estado muy feliz de saber que había sido escogida para tener a un varón que salvara al pueblo. Eso es lo que sentimos nosotros, por supuesto, cuando sabemos que nuestros hijos están alineándose en el propósito de Dios. Pero no es un tema solamente de hijos. Todos, absolutamente todos, tenemos una razón de vida, un propósito que Dios estableció para todos nosotros. Es decir, que no era exclusivo de Sansón, no era exclusivo de aquel o de aquella. Todos tenemos en Dios un plan por el cual fuimos creados. El problema es que por el camino comienzan a ocurrir cosas que pueden marcar, distorsionar, incluso destruir parte de lo que somos, que impide a futuro que logremos el propósito de Dios como Él lo planeó. Ahora, lo que sí está claro es que Dios va a cumplir el propósito sí o sí. Aquí nos asaltan algunas dudas,
Por ejemplo, Sansón, siendo tan malo, ¿cómo era que fue tan usado por Dios? ¿Cómo es que Dios lo usó tanto siendo tan perverso? Venga, pastor, pero es que Sansón fue tan malo. Ok, es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a ver cómo las emociones marcaron la vida de Sansón y lo lastimaron tanto a él, a su familia y al pueblo, que fue afectado toda la historia bíblica. De eso vamos a hablar. Es que, hermanos, una decisión mala, un momento de distracción, una circunstancia específica puede cambiarle la vida a cualquiera. Una mala reacción, un momento, un instinto, algo instintivo, algo que uno cree que puede ser pasajero, pero puede partirle la vida a uno en dos. Les tengo una historia para mostrársela en los siguientes minutos de cómo cómo la vida le puede cambiar a alguien tan drásticamente. Miren lo que tengo para mostrarles. Y bien mencionaban ya hace unos momentos, pues se dio a conocer este veredicto de los 6 miembros del jurado que encontraron a Pablo Lyle culpable de homicidio. Jessica, increíble como han pasado 3 años del incidente. Mucho se ha dicho dentro y fuera de la corte. Aquí queremos presentarle lo más sobresaliente de esta historia que definitivamente ha truncado la vida de 2 hombres. Esta es la escena que cambió la vida de Pablo Lyle. Sucedió el 31 de marzo del 2019, después de que el actor mexicano, esposa e hijos habían pasado unas vacaciones en la Florida. El conductor, su cuñado, Lucas Delfino, perdió la salida al Aeropuerto Internacional de Miami y por eso le cortó el paso a Jesús Ricardo Hernández, que iba detrás de ellos. Según el video, el hombre de 63 años salió de su auto y se acercó al vehículo de la familia. Después, el cuñado sale del carro que continuaba en marcha y tras un mínimo intercambio de palabras, el cubano se devuelve a su automóvil. Y ahí, Lyle sale disparado, propinándole un golpe que lo lanza al piso. Tras esto, Lyle y su familia siguieron rumbo al aeropuerto, dejando en la escena del altercado al señor Hernández inconsciente en el asfalto. Más tarde fue hospitalizado y al 4º día falleció. Tras posponerse varias veces las audiencias e interrupciones a causa de la pandemia, hace poco menos de 3 semanas el juicio por fin siguió su curso. El médico forense asegura que según la autopsia el fallecido presentó una hemorragia en la parte del frente y detrás de la cabeza. Pablo Lyle y su cuñado deciden no testificar en los argumentos finales tras la recomendación de sus abogados. Recuerdo que llegamos a un semáforo rojo. Pero su esposa sí estuvo en el estrado. Empiezo a escuchar gritos. Y contó que ese día vivió uno de los peores momentos de su vida. Please don't hurt me. Por favor, no me haga daño. Esas fueron las últimas palabras de Hernández, según la fiscalía basada en la versión de testigos. Así ellos pidieron que el jurado condene a Lyle de homicidio involuntario, ya que él se bajó del automóvil cuando la víctima ya se dirigía a su auto, propinándole un golpe mortal. Pero la defensa alega que Hernández golpeó el SUV de la familia, aterrorizando a los niños. Aparte trató de abrir la puerta y que el actor reaccionó por temor de que el hombre iría a su carro a buscar un arma. El abogado continuó diciendo que fue una decisión de una fracción de segundos con el único propósito de defender a su familia. Han pasado 3 años de ese fatídico día y la familia Hernández ha perdido dolorosamente a uno de los suyos, mientras que Lyle ha estado bajo arresto domiciliario en la ciudad de Miami sin derecho a regresar a su país, México. No solo ha perdido su libertad, sino trabajo. Perdió contratos que tenía en puerta y aparte de no convivir con sus hijos, dicen que su matrimonio ha sufrido gravemente por esta situación. Gracias. Fue un momento de una mala reacción. Se dejó controlar por una emoción. Una pregunta aquí. Por casualidad, solo si es por casualidad. Si no, pues lo entendería. Por casualidad, ¿alguien aquí en algún momento ha tenido problemas con sus emociones? Solo por casualidad. Absolutamente todos. ¿Qué lucha tan terrible tenemos todos los días con nuestras emociones?
A algunos pueda que les dé más duro, nos dé más duro que a otros, pueda que sí, pero es una lucha permanente. Es que, como dice la idea central de esta enseñanza, ahí está en su material y está aquí en la proyección, no debemos permitir que las emociones nos controlen. No debemos permitir que las emociones nos controlen. ¿Qué emociones nos controlan? La ira. ¿Será que alguno lo controla la ira? Sí, con frecuencia. Los celos. La envidia. Sí. La tristeza. El miedo. A veces nos controla el miedo. Entonces uno creería todas las emociones malas nos controlan y las buenas también. ¿La alegría es una buena emoción? Sí, es bonito sentirnos alegres, pero cuando manejamos mal la alegría, entonces también vienen los problemas. Mi hijo Martín, 2 añitos, pequeñito, cuando estaba muy feliz apretaba sus manos de alegría y se ponía rojo de la alegría y sonreía y mordía a Santiago de la alegría. Eso es una emoción mal manejada. Vamos pasando por Villanueva Casanare. Un muchacho va en una caravana celebrando que su equipo de fútbol ganó el torneo. Una caravana. Se sale en la curva y se mata contra el andén. Se mató. Eso es una alegría mal manejada. ¿Quién sabe qué llevaría en la cabeza, no? Pero bueno, mal manejada la alegría. ¿De qué hablo? De que con frecuencia nuestra problemática tiene que ver con que no sabemos manejar esos momentos, esas emociones, y nos va a pasar factura el mal manejo de ello, como le pasó a Sansón. Entonces ustedes y yo vamos a estudiar estas 4 cosas que tenemos en su bosquejo, en mi bosquejo, para ver cómo manejó el tema él y cómo debiéramos manejarlo mejor. En primer lugar, escriba por favor: debo recordar y confiar en el propósito de Dios en mi vida. Si nota, no hay muchos puntos hoy, solamente hay 4 principales, porque quiero ahondar en la historia bíblica, leer 4 capítulos con ustedes. No los vamos a leer todos, yo voy a indicarle algunos versículos y narrar en la historia. Algunos conocen la historia, otros no conocen la historia, y narrarles qué fue lo que pasó con Sansón. Entonces, ya leímos estos versículos, solamente concentrémonos por favor en el versículo 5, Miguel. Versículo 5: porque vas a concebir y a dar a luz un hijo, él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Dios determinó que esa mujer tendría un hijo, y ese hijo sería a futuro salvador de Israel. Recuerden que estamos hablando en este periodo de tiempo de hombres que Dios levantó para salvar al pueblo de la opresión de los enemigos. ¿Recuerdan el ciclo? El pueblo peca, los enemigos los oprimen, los esclavizan, el pueblo se arrepiente, Dios levanta a un salvador y viene un tiempo de paz. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué hace el pueblo? Vuelve a pecar, llegan los enemigos, los esclavizan, el pueblo se arrepiente, Dios levanta a un salvador y el pueblo tiene un tiempo de paz. Y otra vez, pues Sansón aparece en uno de esos ciclos de la historia de los jueces, y viene el propósito de Dios para él. Y Dios le dijo a la mujer: tienes que criarlo como un nazareo. Nazareo en su original significa apartado. Es decir, que Dios le daba la orden, la indicación a algunas personas para que por una temporada fueran nazareos, o para toda su vida, como en el caso de Sansón. Por eso dice para Sansón: desde pequeñito, desde bebé, será criado como un nazareo para Dios, será criado como un apartado para Dios. Y habían señales, evidencias
de que un hombre era nazareo. La expresión, el símbolo, era algunas cosas en su estilo de vida. Aquí tengo una imagen para mostrarle 3 cosas de lo que un nazareo debía hacer. En primer lugar, un nazareo no podía tocar el cuerpo de un cadáver. ¿Sí? No podía tomar ningún tipo de alcohol, de licor. No podía hacerlo. Y tercero, no debía cortar su cabello. 3 cosas, ¿las repetimos? No podía tocar un cadáver, no podía tomar licor y no podía cortarse el cabello. Esa era la situación de un nazareo. Ahora, no estaba el poder de una persona en que no tomara alcohol, o en que no se cortara el cabello, o en que no tocara un cadáver. Eso no era el poder de ellos. El poder era de Dios en ellos. Lo que ellos hacían era Dios en ellos, pero era la expresión pública, la muestra de lo que Dios había decidido, determinado para ellos. Hermanos, es que cuando uno entiende el propósito de Dios, hay muestras visibles de lo que somos para Dios. Es decir, se hace evidente en un estilo de vida acorde a ese llamado que Dios nos ha hecho. En otras palabras, hay coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. ¿Cuál es la problemática de muchos cristianos hoy? Que una cosa es lo que decimos ser, pero infortunadamente otra cosa es lo que terminamos haciendo. Pablo dice: yo quisiera hacerlo, pero termino haciendo una cosa diferente. Ahora, examine su vida y revise cómo de muchas maneras, por nuestra fe, por nuestro conocimiento de Dios, por nuestro entendimiento de Dios, por lo que Dios nos ha revelado de Él, nuestro estilo de vida debiera ser diferente. Muchas cosas debiéramos estar haciendo de otra manera, en otro orden, pero terminamos haciendo otras diferentes. Sansón, fue determinado para Sansón un estilo de vida, y este muchacho hizo lo contrario, completamente lo contrario. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se siente papá y mamá que crían a un niño desde bebé bajo esos parámetros, pero cuando crece se desvía? ¿Es difícil o no es difícil? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil que tú tengas una expectativa con tus hijos y no se esté dando. Ahora, sin perder de vista que nuestros papás también tuvieron sus expectativas con nosotros, porque hoy muchos de los que somos aquí papás se nos olvida que fuimos hijos y que no siempre es lo que papá o mamá sueñen con nosotros, sino el propósito de Dios. ¿Qué es lo ideal? Que lo que yo aspiro para mis hijos esté amparado por la voluntad, por el plan de Dios. Ese es el asunto. Ahora, vamos a entrar en materia con respecto a las emociones. Segundo, debo asumir la responsabilidad de mis acciones. Se lo repito, debo asumir la responsabilidad de mis acciones. Comienza la historia de Sansón. ¿En qué parte íbamos? En que era un bebé y comenzó a ser criado bajo los protocolos del nazareato. Tenía que vivir como nazareo. No podía un poco de cosas, no podía actuar como los demás y tenía que hacerse evidente en su estilo de vida. Pero Sansón no lo quiso así. Comienzan los problemas. Capítulo 14, versículos 1 al 4. Por favor, léalos conmigo y luego le cuento la otra parte de la historia. Sansón ya era un muchacho, ya era mayor, descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas ¿de quién? De los filisteos. Ubiquémonos históricamente. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. ¿Para qué levantó Dios a Sansón? Para salvar al pueblo de los filisteos. ¿Dónde encontró una muchacha Sansón? Una filistea. Una filistea. Entonces fue y buscó una mujer de los filisteos. ¡Qué contradicción! Eran los enemigos y Sansón fue y la buscó
allá. Versículo 2. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer. Bueno, entremos en materia. Dos situaciones completamente equivocadas. La primera, por supuesto, no era el sitio para ir a buscar una mujer. Estaba buscando una mujer en medio de un pueblo perverso, pagano, bélico. Los filisteos eran por naturaleza militares, luchadores, guerreros, y no tenían misericordia de sus enemigos. Eran asesinos criados para eso, definidos para eso. Y allá fue y buscó Sansón a la mujer que estaba, la que le gustó, la que lo atrajo. Pero les voy a mostrar un segundo problema en este versículo. Repíteme el versículo, ahí estamos, Miguel, déjalo ahí. Mira el versículo 2 en la última parte. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer. Él no hizo mal con decirle eso a papá y a mamá, porque en aquel entonces los papás de él tenían la gestión de hablar con los papás de ella y generar el matrimonio. Era cultural, era normal. El problema es el tonito. ¿Sí leen el tonito de la frase? Vi una hija de los filisteos, ahora pues, tómenmela por mujer. Oiga, señora, sus hijos, mis hijos, no deben darnos órdenes. Mamá, ¿y el almuerzo? ¿Papá me lleva? ¿Por qué no ha llegado? Voy a salir, ¿quién me va a dar plata? Y se creen jefes de los papás. Señor, señora, hagámonos respetar. Su hijo, su hija no está hablando con su amigo, su amiga, su vecino, su primo o su hermano. Está hablando con el papá, con la mamá. No le acepte una frase de esas sin un por favor, con un tono correcto. Y algunos dirán, no, es por la temporada, no, es por la época de la vida en la que están. El problema es que decimos eso de niños de 8 años, de 12, de 15 o de 20. Y le voy a decir una cosa más para pasar a la siguiente parte. Si usted lo permite, lo que está haciendo es criando a un hombre o a una mujer que cuando tenga ya que enfrentar la vida como esposo, como padre, como empleado, como jefe, maltratará a los demás si usted no le enseña respeto a sus hijos en casa. Ellos no son nuestros jefes, nuestros ordenadores de gastos, no son los responsables. No le debemos, papás explicándole a los hijos muchas cosas. Mijito, perdóneme, es que aquello, es que esto otro. Oiga, hay un balance para todo. Yo no estoy diciendo, no hablo de maltrato, pero hablo de entender el lugar que cada uno. En otras palabras, ubiquémonos y ayude a sus hijos a que se ubiquen en lo que son como hijos. Entonces los papás, miren que los papás sí estaban haciendo un trabajo bueno. Versículo 3, el 3, Miguel. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre entre todo nuestro pueblo, para que vayas y busques a una mujer de los filisteos, de los incircuncisos. ¿Habían mujeres o no habían mujeres? Claro que sí, pero no, tuvo que ir a buscar una mujer de los filisteos. Y termina diciendo el versículo: Sansón dijo a su padre: tómala para mí porque ella me agrada. Ahí aparece la emoción. Sansón se dejó controlar por una emoción. Le gustó la muchacha. ¿Y cuál es la frase de algunos? Es que uno no manda en el corazón. Cuando el amor llega así, de esa manera, ¿cierto? Y hay canciones con eso, poemas, frases, mentiras que se ha inventado este mundo.
Nadie manda en el corazón. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tenemos a las adolescentes allá y a los adolescentes, pero yo voy a hablar, porque aquí tengo algunos jóvenes solteros o adultos solteros. Jovencita, jovencito, señor, señora, si es soltero, no se engañe, no se autoengañe más, no se diga mentiras. No es cierto. En el corazón sí se puede y se debe mandar. Una persona madura y sobre todo conocedora de Dios no tendrá nunca por qué sucumbir al error de buscar una persona que, porque no podemos controlar nuestro sentimiento con ella o con él según corresponda, es que no se salió de mis manos, no lo pude manejar. Señor casado, no es cierto que no puedas controlar una emoción con una mujer que no sea tu esposa. Señora casada, no es cierto que no pueda controlar una emoción con un hombre que no sea su esposo. Porque si nos controla la emoción, lo que estamos demostrando es que no hemos conocido como debemos conocer realmente a Dios. Jóvenes, solteros, solteras, no busquen filisteas donde no se les han perdido. No se busque un problema con eso. No busque en el lugar equivocado. Es que algunos pueda que lleven una vida bonita, correcta, ordenada, pero en el momento en que dan con la persona equivocada termina sacándolos de lo que corresponde, del lugar, de la fe, de la sensatez, de lo correcto, por dejarse ir tras el espejismo de una aparente relación saludable. Este señor siguió, preparó todo para casarse, salió de Timnat, se fue para otro lugar. Voy a resumir la historia. Se encontró un león de frente, se le vino de frente y llegó Sansón y lo mató como el que mata a un cabrito. Lo mató, lo destruyó. Y entonces lo dejó ahí tendido, se fue, otra vez regresó, y cuando regresó fue a ver el cadáver del león y había un enjambre de abejas dentro del león, y el enjambre de abejas ya tenía miel. Entonces sacó la miel y comió miel y le llevó miel a los papás, y los papás comieron miel. Ellos no sabían que era de un león, de un cadáver, era de un muerto. Y entonces uno dice, bueno, esa historia aparece ahí, pero no tiene sentido, pastor. ¿Qué pasa con ese león? No ocurre nada. Pues después ocurre algo adicional, pero lo que no quiero que pierdan de vista es que decía que el nazareo no podía tocar cadáveres. Y ahí lo hizo. Entonces el tema de Sansón es que era un hombre guiado, maltratado por las emociones, conducido por las emociones, manejado por las emociones. Entonces Sansón regresa y comienza los preparativos para su boda con esa mujer filistea. Y comienza los preparativos, y cuando está en ese plan, en ese proceso, en ese proyecto, entonces se le da por hacerle una adivinanza a los que estaban ahí. Si ustedes me adivinan esto, entonces les voy a dar un premio, y si ustedes no adivinan, me dan un premio a mí. Y la adivinanza tenía que ver con el león. Y entonces la mujer es amenazada por todos. Si usted no nos averigua cuál es la adivinanza, la matamos. Entonces la mujer convenció a Sansón. Sansón le contó, ella le contó a ellos, y ellos le dijeron a Sansón, y Sansón perdió la apuesta y le dio rabia. Entonces fue y mató a 30 filisteos. Y entonces se fue para otra tierra, y cuando regresó, el papá de la china se la dio en matrimonio a otro señor. Se armó una novela de Corinte ya así bien terrible. Y entonces Sansón regresa, ¿y qué pasó con mi mujer? No, yo se la di a otro porque usted como se fue. Y el hombre fue y cogió 300 zorras, animales, les amarró candela a la cola y las puso a correr, y quemó todos los cultivos de los filisteos. Todos los cultivos. Entonces se vinieron a matar a Sansón. ¿Cuántos se vinieron? 3,000 hombres, como exagerados. ¿Para matar a cuántos? A uno. Entonces Sansón dice, 3,000, y se agachó a buscar y encontró la quijada de un burro.
dice la Biblia, la quijada estaba fresca. O sea que estaba, y agarró la quijada y solo mató a 1000, no mató a más. Porque dijo, ¿cómo así? Que van a venir a matarme. Entonces comienza una seguidilla de acontecimientos producto de las malas reacciones de Sansón. No pierdan de vista que cada vez que Sansón reaccionaba mal, ¿quiénes perdían? Los filisteos. ¿Quién pecaba? Sansón. Pero ¿quiénes perdían? Los filisteos. O sea que Dios seguía cumpliendo su propósito, pero Sansón seguía pagando las consecuencias de sus errores, de su pecado, de su maldad. Entonces ahora aparece esta situación y quiero animarles a pensar cómo Sansón eludía su responsabilidad culpando a todo el mundo. ¿Y usted por qué mató al león? Porque me asustó, me salió así de la nada, yo lo maté. ¿Y usted por qué mató a esos 30? Porque le dieron mi esposa a otro. ¿Y usted por qué mató a esos 1000? Porque venían 3000 contra mí. ¿Y usted por qué? Por esto, por mis papás, por mi abuelo, por mi tío, por aquello. Y busque razones para justificar sus acciones. El punto que usted acaba de escribir es: debemos asumir nuestras responsabilidades. Damas y caballeros, ¿qué problema tan fuerte tenemos algunos de que todo lo justificamos? No asumimos. No asumimos. Oiga, hágale un favor a sus hijos, pero un favor gigantesco. Enséñele a poner la cara. Enséñele a asumir responsabilidades. Su hijo, su hija no va a aprender a asumir la responsabilidad de lo mal que haga si usted y yo no somos los primeros que asumimos nuestros errores. No somos capaces de decir: perdón, me equivoqué, se me olvidó, se me perdió, yo lo rompí, a mí se me cayó. Oiga, hermano, se cayó algo. Aquí encontramos una jarra rota y está la hora que no sabemos quién la rompió. Se arma con cuidado ahí. ¿Aquí no ha pasado? Nada. ¿Con qué facilidad nuestro hijo rompe algo en el centro comercial, en el almacén? Deje eso ahí, camine. ¿Y el niño qué aprende ahí? Ok. Cuando yo rompa algo en otro lugar, ya sé que lo que debo hacer es disimular, y aquí no ha pasado nada. Pero en casa queremos que nuestro hijo responda, que nuestro hijo ponga la cara, pero no le enseñamos a ponerla afuera con los demás, o le damos el mal ejemplo y nosotros no lo hacemos. Este señor con sus actitudes demostraba que no asumía responsabilidades. ¿Qué tanto asumes tu responsabilidad? ¿Qué tanto asumes enfrentar errores que cometes? Con los más cercanos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, donde estudias, donde vives. ¿Asume responsabilidades? Pues algo que viene de la mano. Punto 3: debo asumir las consecuencias de mis acciones. Una cosa es asumir la responsabilidad, otra cosa es asumir las consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias. Todo error trae consecuencias. Y este señor iba, yo digo, de tumbo en tumbo, de caída en caída, de golpe en golpe. Y por supuesto comenzó a acarrear sobre sí las consecuencias de sus errores. El capítulo 15, capítulo 16 dice que Sansón se metió con una prostituta, y que después de que estuvo con la prostituta se buscó a una mujer que se llamaba Dalila, y Dalila se hizo la compañera de Sansón, y Sansón tuvo problemas con el licor, y Sansón tuvo problemas con los cadáveres porque tocó a muchos, y Sansón entonces ahora está metido en otro problema gravísimo con Dalila, y llegan los enemigos de Sansón. Dalila, venga, averigüenos cómo se le quita la fuerza a Sansón, cómo se la aplacamos. Y Sansón comienza en un juego con Dalila, le decía mentiras.
Si me hacen aquello me quedo sin fuerzas. Ella le decía a los enemigos, llegaban los enemigos, lo hacían y Sansón los mataba. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Un predicador hace como 15 años dijo, y yo estaba escuchando, dijo: Sansón sabía lo que Dalila estaba haciendo, pero le encantaba jugar con el pecado. ¿A cuántos de nosotros nos encanta jugar? Correr riesgos. Como no me han pescado, no me han pillado todavía, como mi esposa no sabe, como mi esposo no sabe, como mi hermano no sabe, como mis papás no lo saben, y se corre el riesgo ahí, hasta que un día se suelta, se cambia toda la circunstancia. Entonces le dice Dalila: venga Sansón, ya deje de tomarme el pelo. De verdad, ¿cómo es que usted pierde la fuerza? Uno dice ahí: oiga, esa Dalila era muy mala, ¿cierto? Terrible esa Dalila. Lo que pasa es que los enemigos, que eran varios, le dijeron a Dalila: Dalila, si nos averigua el dato, le vamos a dar 1100 monedas de plata cada uno. Para Dalila ganarse 100, cualquier persona ganarse 100 monedas de plata, 100, había que trabajar todo un año. ¿Y cuánto le iban a pagar? 1100 monedas. ¿Cuántas personas? Varias personas. Estábamos hablando de que le iban a volver multimillonaria. Con esta situación, cualquiera, hermano, cualquiera. Hasta que lo convenció y Sansón le dijo: si me corto el cabello, se me acaba la fuerza. Pero yo quiero que no pierda de vista algo. La fuerza de Sansón no estaba en el cabello. ¿De quién era la fuerza? De Dios en él. Pero era la expresión de apartarse para Dios. Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. Se quedó dormido y Dalila le cortó el cabello. Llegaron los enemigos, lo apresaron. Sansón se levantó a pelear y dijo: me les voy a escapar como siempre me escapo. Se levantó y no tenía fuerza. Y ahora entonces a enfrentar las consecuencias. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué pasó? Lo volvieron esclavo, lo desnudaron y lo humillaron. Le sacaron los ojos, porque los filisteos, de lo primero que hacían con los enemigos era dejarlos ciegos. Le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar en un molino, a dar vueltas, empujando la rueda para producir sus frutos, lo que hacían con el molino. Normalmente, ¿quién era el que empujaba el molino? Una mula, un buey. Ahora Sansón era don Sansón antes de, pero después de se volvió pobrecito Sansón. Entonces su condición fue de pérdida total. Perdió a su familia, perdió a su fuerza, perdió su reconocimiento, su fama. Y luego dice por allá en el versículo 20 del capítulo 16, dice: ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te han echado encima. Y él despertó y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Qué más había perdido Sansón? La presencia de Dios en su vida. ¿Producto de qué? De su pecado. ¿Y cuál había sido su pecado? Que siempre fue conducido, arrastrado por el mal manejo de sus emociones. Ese fue el problema de Sansón. Repito, ¿ha tenido usted alguna lucha, algún problema por manejar mal sus situaciones? Si uno por uno pasáramos por aquí, contaríamos cantidad de veces, cantidad de historias. Este actor mexicano se sintió en el derecho de pegarle un puño a ese anciano. ¿Qué quería el mexicano con ese puño? ¿Cuál era la razón para pegarle? Marcar territorio, ¿cierto? Demostrar fuerza, lo que sea. Después alegan que no, que fue en defensa personal. Fue un puño.
niño, le pegó sin necesidad. Le va a romper la cara. Pero lo que no sabía es que el Señor se iba a golpear la cabeza y que a los 4 días iba a morir. ¿Sabe cuánta gente hay en la cárcel por 15, 20 segundos de ira? ¿Sabe cuánta gente ha perdido su hogar por una emoción mal manejada? ¿Cuántos trabajos se han perdido por una emoción mal manejada? ¿Cuántas cosas, cuántos proyectos, cuántos contratos, cuántas puertas se han cerrado por el mal manejo de las emociones? Miren, hermanos, las emociones son algo con lo que nacimos. Dios nos hizo seres emocionales. Nos hizo para disfrutar, para sentir placer. Y las emociones son nuestra forma de comunicarnos con nuestro exterior, para poder disfrutar lo que ocurre o para poder sentirnos mal por las cosas negativas que pueden pasar. El tema es que lo mismo que le pasa a alguna persona es lo que le pasa a otras, pero cada uno reacciona de acuerdo a su criterio, a su concepto y de acuerdo al manejo de sus emociones. Dios es un ser emocional. Dios se sintió feliz cuando creó a Adán y Eva, se alegró. En Éxodo, Dios sintió ira contra el pueblo. De Jesucristo se dice, el texto bíblico dice que Jesús lloró. Había tristeza en su alma, en su ser, lloró. Que Jesús tuvo ira y agarró a fuete a los que estaban vendiendo en el templo, ¿cierto? Que Jesús sintió compasión. ¿Tuvo temor Jesús? ¿Tuvo temor Jesús? Sí. En Getsemaní dijo: Señor, estoy agobiado, estoy angustiado, si es posible pasa de mí esta copa. Él también es un ser emocional. El problema no son las emociones, el problema es cómo las manejamos. El problema es aprender, o lo que debiéramos hacer es aprender a que las emociones sean usadas para lo que fueron creadas y no para que las emociones nos controlen a nosotros. Lo voy a explicar de esta manera. De los que hemos hablado hasta aquí, Jefté, Barak, Gedeón, eran hombres débiles que Dios los volvió fuertes para cumplir el propósito. En cambio, Sansón era un hombre fuerte que Dios lo volvió débil para cumplir el propósito. ¿Qué hizo la diferencia entre unos y otros? Las emociones mal manejadas de Sansón. No era que los otros eran perfectos, pero hombre, es que Sansón la sacó del estadio. Sansón fue mujeriego, alcohólico, deshonró a sus padres, deshonró a Dios, deshonró al pueblo. Su historia de vida está llena de acontecimientos pecaminosos, todo producto del mal manejo de las emociones. Es que manejar mal una emoción influye en todas las áreas. Voy a intentar explicarle la gravedad de manejar mal una emoción. Cuando usted está en un lugar como este y alguien sale gritando por una de estas puertas: ¡fuego! ¡Candela! ¡Se está quemando esto! ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa? Automáticamente el cuerpo comienza a segregar, a producir elementos hormonales, hormonas, elementos químicos, para ayudarle al tema de la supervivencia. El cortisol se libera para que el cuerpo haga inmediatamente una de dos cosas: luchar o correr. En ese caso, cuando hay candela, cuando hay fuego, ¿uno qué responde? Corriendo. Entonces inmediatamente el cerebro todo se llena de esa energía, de ese impulso. Hay que salvarnos como sea, y sales corriendo. Ahora, si otra fuera la circunstancia, si vienen a lastimarte, esa misma sustancia se segrega, pero la indicación ¿cuál es? Si no se puede correr, pelee, luche, pero no se deje afectar, no debe afectar su cuerpo. Es por instinto lo que pasa en nuestro organismo.
los que estudian el tema dicen que termina el riesgo. Ya, no fue candela, fue una falsa alarma. O sí la hubo, pero todos nos salimos. Los que saben dicen que el cuerpo se demora horas en estabilizarse, porque lo que produjo en ese momento fue elevadísimo, buscando la supervivencia. Hasta ahí bien. Para eso son las emociones, para eso son nuestras reacciones, nuestro instinto. Fabuloso. Pero una persona que maneja mal sus emociones es como si todo el tiempo el cerebro recibiera la información: hay fuego, hay fuego, hay fuego, y todo el tiempo el cuerpo está produciendo cortisol y esas sustancias. ¿Y cómo mantiene el cuerpo? Acelerado, listo para la supervivencia. Por eso una persona que maneja mal su emoción mantiene como un fosforito, con cualquier cosa se prende. La tristeza, multiplíquela por 30 o por 40 por el mal manejo de la emoción. Su ira se potencia porque está manejando mal ello. Entonces el cuerpo está recibiendo una información de estar en alerta todo el tiempo. Eso es el mal manejo de las emociones. Por eso una persona que maneja mal sus emociones está más expuesta a un problema cardiovascular, a un problema cerebral, porque su cuerpo está en estado de alerta y tiende a atacar, por ejemplo, su sistema inmunológico. Una persona que maneja mal sus emociones tiende a inflamarse. Entonces tiende a tener enfermedades que consisten en inflamaciones: gastritis, conjuntivitis, amigdalitis, problemas del colon. ¿Por qué? Porque sus emociones están mal manejadas. Y un último dato: ¿por qué las personas que tienen problemas emocionales presentan dificultades médicas de salud, como por ejemplo la pérdida de cabello? No es la razón para todos los casos. ¿Pero por qué? El médico lo resume en una frase: tiene estrés. Pero vamos a explicarlo por qué. Es como si la persona que está en una trinchera, porque hay una guerra, estás en una trinchera, ¿le pones cuidado a detalles? Llevas con los zapatos 15 días. ¿Te preocupa eso? No, porque estás en una guerra. No has revisado el celular. ¿No te preocupa porque estás en una guerra? ¿En qué te concentras? En lo realmente importante. Cuando una persona está muy afectada en sus emociones, su cuerpo está concentrado en lo importante. No le preocupa su cabello. Por eso duerme menos. Por eso presenta diferentes frutos de esa situación emocional y su cuerpo comienza a afectarse. Hace 8 años, 7 años, en las fotografías de la semana pasada aparecí calvo. Yo no sé si alguno me vio calvo. Calvo. Yo tenía que rasurarme miércoles y sábados porque ¿cómo se llama eso? Alopecia. Aquí, gigantesca. Comenzó pequeñita y se fue creciendo, completamente lampiño ese sector. Entonces si me miraba mal calvo, me miraba peor con un poquito de cabello acá y sin cabello aquí atrás. Me miraba terrible. Entonces me calviaba completamente. Y me fui al médico: doctor, ¿qué me pasa? Y me dijo: ¿eso es un problema de hongos o un problema de estrés? Vamos a hacer el estudio. Descartado lo de hongos. Señor, es un problema de estrés. ¿Tiene usted algún problema en este momento? Pues los normales, pero no, nada extraño. O sea, la presión normal, pero no me da para eso. Yo nunca he tenido problemas con eso. Hace un par de años tuvo algún problema. Sí, hace un par de años tuve un problema terrible donde estaba antes, terrible. Ok, puede ser que el cuerpo le está pasando factura atrasada. Eso me dijo un médico. Yo dije: no puede ser que por un problema de estrés yo tenga un sector de mi cabeza sin cabello. Y no creí. 10 meses estuve así. Después estuve en un tratamiento médico pequeño, muy corto, y me comenzó a salir otra vez cabello y otra vez, no tan abundante, pero comenzó a salir otra vez el cabello. Y comencé a leer sobre el tema.
Efectivamente, la mayoría de las alopecias tiene que ver con problemas de mal manejo de las emociones, producen estrés, el cuerpo genera cambios hormonales, el cuerpo cede en su protección al sistema inmunológico, una cantidad de cosas, y vienen las repercusiones. Mire, hermano, el tema de las emociones es decisivo en la vida de cualquier persona. Y sufre uno y llora. ¿Y saben qué dice la Biblia? Para los cristianos, el evangelio es gozo y paz. Repítalo conmigo, por favor. El evangelio es gozo y paz. Repítalo conmigo. El evangelio es gozo y paz. El evangelio es gozo y paz. Entonces, ¿por qué no tenemos gozo y por qué tan poca paz? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanto mal genio? ¿Por qué tanto mal humor? ¿Por qué tantas malas reacciones? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta gritería? Cuarto punto, debo ser guiado por la palabra de Dios y no por mis emociones incorrectas. Y aquí termino con esto. Debo ser guiado por la palabra de Dios y no por mis emociones incorrectas. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para lidiar con nuestro problema emocional? La palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, el gran acto redentor de Jesucristo, su gran ejemplo. ¿Cómo termina la historia de Sansón? Sansón está esclavo, ciego, humillado, sin fuerzas. Es llevado por el pueblo para torturarlo. En medio de una celebración en un gran edificio filisteo, Sansón le pregunta a quien lo conducía: ¿qué están haciendo? Celebrando. ¿Cuántos hay? Miles de filisteos. Lléveme hasta el centro del lugar donde están las columnas. Y lo llevan hasta allí. Y Sansón se consagra a Dios. Señor, esa es la oración de arrepentimiento de Sansón. Señor, fallé, pero si tú quieres, dame fuerzas y voy a cumplir el propósito de Dios, tu propósito. Y Dios le dio fuerzas y rompió las columnas y todo cayó encima. Es muy diferente. Miren el versículo 29. Sansón palpó las columnas del medio sobre las cuales estaba el edificio y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra y las tumbó. ¿Sabe cómo murió Sansón? Diciendo: ayúdeme a matarlos a todos. ¿Cómo murió Jesús? Con sus brazos también extendidos, diciendo lo mismo. ¿Cómo murió Jesús? Murió diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que... ¿Ven la diferencia de una persona que tiene las emociones correctamente manejadas? Hasta el último segundo Sansón fue guiado por sus emociones. Repito, Dios cumplió su propósito, acabó con los filisteos, pero Sansón murió debajo de esas columnas con los filisteos. Jesús hasta el último segundo demostró sus emociones firmes, sus emociones bien manejadas, muriendo, desnudo también, torturado, roto, apuñalado en su costado, completamente lastimado, completamente mal. Allí murió, pidiendo perdón por los que lo habían lastimado. El manejo de las emociones hace la diferencia. Termino con esta lectura. Póngase en pie, por favor, es tan amable. Voy a leerles un pasaje bíblico más y terminamos. Efesios capítulo 4 versículo 22. Efesios capítulo 4 versículo 22. Usted que es cristiano, usted que conoce a Dios,
Usted que anhela, que quiere que sus emociones sean acordes a su fe. Usted que quisiera agradar más a Dios. Mire lo que dice la palabra. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, no es pecado enojarse, pero no pequen. No tiene por qué cerrar la puerta a uno. No tiene por qué romper los platos cuando lava la loza y está de mal genio. No tenemos por qué gritar. No tenemos por qué maltratar, por qué humillar. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que robaba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Iglesia, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, a saber, ninguna grosería, ni una. No diga palabras de doble sentido y no se ría con los que las dicen. Cuando cuente un chisme, cuando cuente una noticia, usted no tiene por qué decir: y el Señor se bajó del carro y le dijo tantas por tantas retantas. ¿Por qué tiene que repetir las groserías que otro dijo? ¿Con qué necesidad? ¿No es suficiente con decir lo insultó? ¿No es suficiente con decir le dijo groserías? Ah, no, pastor, es que cuando a mí se me sale, yo no tengo control. Ah, bueno, se está definiendo muy bien. A usted lo controlan las emociones. Es que cuando yo me molesto, yo prefiero irme, dejar todo botado, porque si me quedo es peor. Ah, bueno, usted está describiendo muy bien su problema emocional. Una persona que maneja sus emociones no abandona a nadie, no abandona sus cosas, no deja botado su trabajo, no deja botadas sus responsabilidades. Es firme y maneja correctamente sus circunstancias. Sino, repito el 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes, escuchen, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. El buen manejo de las emociones hace la diferencia, completamente. Esposos, su hogar será diferente, el mío será diferente cuando ella y él aprendan a manejar mejor sus emociones, cuando yo las aprenda a manejar mejor. Cuando aprendas a manejar tu ira, tu envidia, tus celos, tu miedo, tu amargura, nuestro hogar será mejor. Hay tanto para hablar de eso que sacaremos más tiempo para ello. Oremos, pidámosle a Dios su ayuda. Padre eterno, estamos en tus manos. No hay mejor lugar que estar en tus manos. Perdón por
permitir que las emociones hayan manipulado tanto nuestra vida, hayan manejado tanto nuestro proceso. Perdón por permitir que nuestras emociones hayan dañado tanto nuestras relaciones con otros. Perdón por haber permitido que nuestras relaciones nos alejaran de ti, nos alejaran del propósito con el que nos creaste. Perdón. Aquí estamos en esta hora pidiendo tu ayuda y suplicándote nos permitas ponernos a cuentas, ayudados con tu poder y con tu amor, para lograr ser los que tú quieres que seamos, lograr lo que tú quieres que logremos, vivir para ti como dice la Escritura, honrándote, adorándote, cumpliendo tus planes, yendo más allá de lo que humanamente creemos que podemos hacer, apoyados en ti, en tu poder. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de hablar si aún somos groseros, a cambiar nuestra forma de reaccionar si reaccionamos mal ante la vida, ante las cosas. Ayúdanos, enséñanos a ser pacificadores a cambio de ser de promover la pelea, la lucha, la violencia. Enséñanos a reconocer nuestros errores, a aceptarlos y a cambiar. Pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, Señor, pedimos tu gracia. Todo en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar.